Hermanos, ustedes han leído, hemos leído el Salmo capítulo 22. Quiero que usted ponga su mirada en este Salmo, por favor. Salmo capítulo 22, un Salmo de David. Y sabe que este Salmo introduce uno de los momentos más oscuros del alma humana. Uno de los momentos más oscuros para el corazón del ser humano. En la primera parte, la semana pasada, hemos meditado sobre los versículos 6 y versículo 8. Y allí hemos visto, queridos hermanos, que el siervo de Dios, es decir, David, fue despreciado, fue burlado y profundamente fue humillado. Y sabemos que esa humillación, esa burla y ese desprecio que recibió David trasciende más allá de su propia historia. Es decir, que esa humillación, ese desprecio y esa burla no se quedan con David, sino que David prefigura a alguien que vendría después de él. Ya hemos hablado la semana pasada. Se trata de Cristo. Hoy vamos a analizar otros versículos, o la segunda parte de este Salmo, del versículo 12 al 21. No voy a profundizar no voy a ser tan profundo, pero al menos voy a mencionar algunas cosas que allí encontramos. Allí vamos a ver, hermanos, el dolor de David que menciona en los primeros versículos. En estos versículos que vienen, ese dolor se intensifica con mayor profundidad. Vamos a ver ese dolor profundo y vamos a ver la angustia que él va a sentir, que él siente. Un momento de desesperación, un momento terrible. David se sentía rodeado por enemigos, según lo que hemos leído esta mañana. David se siente rodeado por enemigos poderosos, enemigos poderosos. Y hemos dicho la semana pasada que entre sus enemigos estaba su hijo, su propio hijo, como enemigo. Y David, para describir lo peligroso y lo poderoso de estos enemigos, él usa ciertas imágenes. Por ejemplo, él usa toros salvajes, me rodean. Él usa leones rugientes para describir lo peligroso que son estos animales o estos enemigos que él tiene. Se siente completamente solo. En el medio de este salmo vemos a David solo, totalmente solo. Ahora, también sus palabras en esta segunda parte tienen resonancia profunda que va más allá de la historia solo de David. Este sufrimiento y esta soledad de David va más allá. Se traspasa al Señor Jesús. Mi deseo es que hoy, hermanos, comprendamos que la soledad en el padecimiento no es ajena a Dios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Él la experimentó en carne propia. Jesús experimentó la soledad. Y por eso la soledad, hermanos, el sentirse solo, no es ajeno a Dios. Les recuerdo que estamos en estos tiempos hablando según el calendario eclesiástico, sobre el padecimiento de Cristo. Y por eso es necesario tratar estos temas. Hoy quiero hablar sobre la soledad y la esperanza en medio del sufrimiento. Ese es el tema para la predicación de esta mañana. Soledad y esperanza en medio del sufrimiento. A la luz de este salmo, hermanos, veremos, según la experiencia de David, según la experiencia de Cristo y también según nuestra propia experiencia, vamos a ver lo que sentía David, lo que sintió Cristo y lo que muchas veces sentimos nosotros. Y quiero mencionar 3 cosas sobre eso. Primero, David se sentía solo, ¿sí? Hay momentos donde nosotros también nos sentimos solos. Cristo se sintió solo. Hay momentos donde nosotros nos sentimos rodeados
y sin salida, donde ya no podemos más, ya me rindo. Y hay momentos donde necesitamos pedir ayuda. Y eso es lo que vemos en esta segunda parte de este salmo. Entonces, rodeado y sin salida, ya no puede más, necesita ayuda. Cuando estamos en esos momentos que ya no podemos más, necesitamos pedir ayuda. Esa es la tónica de la predicación de esta mañana. Entonces, primer sentimiento de David. Quiero que leamos algunos versículos. Versículos 12, 13 y 16. Me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán me han cercado. Abrieron sobre mí su boca como el león rapaz y rugiente. Versículo 16. Porque perros me han rodeado, me ha cercado cuadrilla de malignos. Horadaron mis manos y mis pies. Mira, hermano, el sentimiento de David en este salmo y sobre todo en estos versículos es una representación gráfica de sentirse atacado por todos lados. Es una representación de que David, en cualquier dirección que él vaya, va a sentir el enemigo. En cualquier dirección que él vaya, va a recibir los ataques de los enemigos. Entonces, de todos lados recibe y siente que hay enemigos, en todos lados. No se siente seguro, no tiene dónde refugiarse, porque todo lo que él mira a su alrededor es enemigos. Y él compara esos enemigos una vez más con ataques de animales salvajes. Y lo hace para describir el estado de angustia que él se encuentra. O sea, no son literales toros salvajes, no son literales leones rugientes, no son perros, son enemigos, personas, ejércitos que están atacándole. Y en ese momento él se siente solo, momento de angustia. Este estado de David resalta la brutalidad y también la deshumanización del ataque que él enfrentaba y que él estaba recibiendo en ese momento. Y sabe que no son simples enemigos, no son simples opositores, son ejércitos que quieren acabarle completamente a él. Son ejércitos que quieren desaparecerle en su totalidad. Si ve el sentimiento de David en este momento, solo, en la soledad total. No tiene dónde refugiarse, dónde ir, porque cualquier parte hay enemigos. Ahora piensa en Cristo. Cuando Cristo experimentó esta misma sensación, ¿lo recuerda? ¿Lo pueden mirar a Cristo? El viernes vamos a hablar sobre este mismo salmo, pero en el sentido de la crucifixión. ¿Recuerda? ¿Lo puede imaginar a Cristo allí, con este mismo sentimiento, con esta misma sensación ahí en la cruz? Él fue rodeado por los enemigos que le insultaban. Había soldados que le golpeaban. Había una multitud que se burlaba. Y mire otra vez el versículo 16. Porque perros me han rodeado. La sensación, el sentimiento de David, el sentimiento de Cristo. Una multitud que se burlaba. Me ha acercado cuadrilla de malignos, una multitud que está allí gritando, crucifícale, crucifícale. Imagínese a Cristo en ese estado, en el momento en la cruz. Pero mira, aún así, estando en ese estado de humillación, de angustia, hemos cantado un grito de angustia, el grito de angustia de Cristo en la cruz. Imagínense, en ese estado el Señor no respondió con odio a aquellos que le estaban crucificando. Al contrario. Y esto es una lección para nosotros, hermanos.
¿Cuál será nuestra reacción ante alguien que nos está atacando? ¿Cuál será nuestra reacción? Mire, Cristo, al contrario, Él dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¿Puede imaginarse eso? En medio de un ataque brutal, en medio de una sensación, un sentimiento de abandono, de soledad, y de una multitud que se burlaba, y unos soldados que allí repartían sus ropas, como hemos leído, Él dice: Padre, perdónalos. No reacciona con odio como normalmente nosotros reaccionamos. Reacciona con intercesión. Intercede por ellos ante el Padre. Qué bonito que el Señor Jesús lo hace de esa manera. Ese sentimiento de estar rodeado y sin salida en un momento es muy conocido también hoy en día, ¿verdad? Tal vez no así, tal vez no como David, no como Cristo, pero hoy en día también tenemos esos sentimientos de sentirnos en soledad, de sentirnos que estamos rodeados, que no hay salida para nosotros. Enfermedad, por ejemplo, una enfermedad que no nos deja en paz. Y posiblemente estamos cansados de tanto sufrir por ello. Una situación familiar, tal vez deudas, persecuciones de nuestra propia familia a veces, luchas internas con nosotros mismos por nuestro pecado. Ese sentimiento, o eso sentimos muchas veces nosotros. Nos sentimos rodeados y sin salida en medio de una situaciones personales. Hermanos, a veces nosotros nos sentimos oprimidos, pero en medio de esa opresión, en medio de ese sentimiento, David clamó a Dios. En medio de ese sentimiento, Cristo clamó a Dios, al Padre. Entonces, en medio de sentimientos así, de desesperación, clamemos a Él. Clamemos a Dios. Hermanos, la Biblia no esconde esta realidad. Más bien reconoce y nos muestra que incluso los más fieles, los hijos de Dios más fieles, pueden sentirse así. Entonces, no escondamos una realidad, porque muchas veces nos sentimos así, solos y sin salida. Pero este cuadro tan oscuro que vemos en este salmo, hermanos, no significa que Dios esté ausente, no, para nada. Ese sentimiento de David de sentirse solo, ese sentimiento de estar rodeado y sin salida, no significa que Dios no está presente, no significa que haya ausencia de Dios, al contrario. Es en ese momento cuando el clamor del justo, del Hijo de Dios, sube con mayor fuerza, ¿sí? Pero muchas veces en esos momentos nuestra fuerza se debilita para clamar a este Dios que nos escucha. El hecho de que estas palabras estén en la Biblia nos confirma, hermanos, que Él conoce la angustia y no la desprecia, porque Él mismo lo sufrió. Cuando se siente rodeado, cuando se sienta sin salida, recuerde que Cristo también lo estuvo. Recuerde que Él estuvo en ese momento así. Estuvo rodeado y sin salida. Él entiende, por eso nunca estamos solos, por esa razón. Porque Él estuvo solo. ¿Verdad? Porque el que fue rodeado por la maldad, Él venció para estar con nosotros en medio de nuestras propias batallas.
Cuando usted se sienta solo y rodeado, piense que Cristo se sintió solo, estuvo solo, por una razón, para que usted y yo nunca estemos solos. Porque Él lo prometió, yo estaré contigo todos los días, hasta el fin del mundo. Entonces, David se siente solo, está rodeado y sin salida. Hay otro sentimiento de David aquí. Mira el versículo 14 y 15. He sido rodeado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar, y me has puesto en el polvo de la muerte. Versículo 17. Contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan. Hermanos, David siente que ya no puede más. Se siente débil, totalmente débil. Después de sentirse rodeado y sin salida, David expresa un estado de total debilidad. Y él dice algunas cosas allí en este salmo. Él dice, por ejemplo, que su cuerpo se derrite como agua, sus huesos se dislocan, su corazón se ha vuelto como cera y se derrite dentro de él. Ya no hay fuerzas, su lengua se pega al paladar. Estas descripciones son descripciones de un alma quebrantada, de un alma débil. Él está agotado, sin recursos, acorralado, sin fuerzas, sin esperanza. Es el sentimiento de David. Este es el punto más bajo del sufrimiento humano. Es el punto donde ningún ser humano quiere estar, el punto más humillado, más abajo en su totalidad. Es el clímax de la humillación, es el clímax del sufrimiento. En ese punto estaba David. Y a ese punto llegó Cristo también. En la cruz, su cuerpo fue desfigurado allí por los azotes y por el peso de la cruz que cargaba. Su sed reflejaba no solo el agotamiento físico, sino la sed espiritual del abandono. Porque vemos en el versículo 1, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Sentía el abandono del Padre. Ya no había nada, ni para David ni para Cristo. Ya no había nada, no había fuerzas, no había amigos, no había ánimo. Pero hay algo importante en David, él no dejó de confiar. Y ya vamos a ver en el siguiente punto, él no dejó de confiar. Hermanos, no es pecado sentirse débil, ¿sí? Hijos de Dios, no es pecado sentirse débil, sin fuerzas, agotado. No es pecado sentirse que ya no puede más. La fe no niega el dolor, hermanos. Sí, la fe no niega el dolor. Más bien, por la fe atravesamos el dolor con nuestra mirada puesta en Dios. Ahí está la diferencia. Cuando ya no podemos más, cuando estamos en ese estado de ya no poder más, es el momento de reconocer entonces que necesitamos a nuestro Salvador, que necesitamos a Cristo como Salvador. Si usted se encuentra en ese estado de ya no poder más, ¿qué tiene que hacer? Necesita a Cristo, reconocer la necesidad del Salvador,
No tenemos todo nosotros bajo control, no podemos controlar las cosas, todo eso es en su totalidad. A veces nos toca clamar desde el polvo, desde abajo, sabiendo que el Señor oye desde lo alto. Y no es pecado clamar desde el polvo, no. A veces necesitamos eso. ¿Cuántos de nosotros estamos en ese punto? En el punto de David, de ya no poder más, de sentirse solo, débil, sin fuerza, sin esperanza. ¿Cuántos de aquí están en ese punto? Cansados de luchar, cansados de orar, cansados de soportar en silencio todo. ¿Cuántos? Si usted está así, hermanos, miren, no es pecado tampoco. El Salmo 22 recuerda que hay un Redentor que también sintió todo, tuvo ese mismo sentimiento. Sintió todo eso. Y más aún, mucho más. Cuando estemos en ese punto, hermanos, de ya no más, cuando estemos en ese punto, recordemos que en Cristo tenemos refugio. Tal vez no encontramos o no podemos más por nosotros, nuestra fuerza. Pero en Cristo encontramos lo que necesitamos. Allí hay refugio. Mira lo que hace David, versículo 19. Mas tú, Jehová, no te alejes, fortaleza mía, apresúrate a socorrerme. Libra de la espada mi alma, del poder del perro mi vida. Sálvame de la boca del león, líbrame de los cuernos de los búfalos. David pide ayuda, hermanos. ¿Sí ven? En medio de la soledad, en medio de la debilidad, donde ya no puede más, David sabe que hay esperanza y pide ayuda. Después de describir el ataque de sus enemigos, después de describir su extrema debilidad, porque está débil en su totalidad, él eleva una súplica que nace de lo más profundo de su alma. Una súplica que nace de adentro. Mas tú, Jehová, no te alejes, fortaleza mía, apresúrate a socorrerme. Aunque a veces parece que todo está perdido, todavía hay esperanza. ¿Sí? Cuando Dios interviene, hay esperanza. Hermanos, Dios no se aleja del quebranto. Dios no se aleja del quebrantado tampoco. Puede parecer que tarda, sí, a veces. Parece que demora un poco para recibir una respuesta, pero Él no falla, jamás. Mire el momento de angustia de David, el momento de desesperación terrible, pero al fin Él sabe que Dios no va a fallar. El Señor no desprecia al que clama desde su debilidad. Al arrogante sí desprecia. Pero si usted clama desde su debilidad, el Señor abre sus brazos para usted. Mis hermanos, este salmo termina con una esperanza de liberación. ¿Sí? David usa las expresiones aquí en el versículo 19-21. Sálvame, líbrame, respóndeme. Si usted lee bien estos versículos, eso dice, sálvame, líbrame y respóndeme. Y hermanos, no es un grito vacío. Porque ha experimentado tantas cosas hasta el versículo 18 y a partir del versículo 19 entonces cambia la reacción. Un grito de angustia, sálvame, líbrame, respóndeme. No es un grito vacío, es un grito que anticipa la respuesta del mismo Dios.
Es un grito que anticipa la respuesta que llega en su momento y que llegó por medio de Cristo, cuando Cristo vino. El clamor de David, el clamor de Cristo, enseñan a todos nosotros a confiar en Dios. Otra vez, el clamor de David, el clamor de Cristo nos enseñan a confiar en Dios, a confiar más y más en Dios. Voy a concluir. Hermanos, este Salmo 22, lo que vemos hasta el versículo 18 es como un valle, el valle más oscuro de sufrimiento humano. Es toda oscuridad para David, toda oscuridad. No ve ninguna luz allí, hasta el versículo 18. Desde el desprecio de sus enemigos hasta el clamor final por ayuda. Toda oscuridad. Vemos reflejada la experiencia de David allí. Y más aún, vemos reflejada la experiencia de Cristo, que vivió en carne propia cada una de estas palabras. Vemos allí, hermanos, Jesús vivió cada palabra de este salmo, cada una de las palabras. Él la experimentó en la cruz. Fue rodeado, debilitado, traspasado, abandonado, odiado, todo. Pero también fue oído. También fue rescatado. Y también fue glorificado. Es decir, su sufrimiento no fue en vano. Valió la pena. Hermanos, otra vez. Cuando sentimos que no podemos más, cuando la angustia nos rodea, cuando no hay quien nos ayude, cuando parece que nadie nos ayuda, recuerde, Cristo experimentó eso. Cristo vivió eso, Cristo estuvo allí. Entonces es un ánimo para nosotros de saber que Él estuvo allí y que no nos va a dejar solo. Querida iglesia, este mundo seguirá burlándose de nuestra fe, seguro. Este mundo seguirá burlándose tal vez de nuestras fuerzas. A veces ya nuestras fuerzas se van a agotar de tanta cosa, de tanta reacción del mundo. Pero recuerde, el que pasó por Getsemaní, el que pasó por la cruz, está contigo. ¿Sí? Él estuvo solo. Él sintió la soledad. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Sintió la total soledad para que nosotros no estemos solos jamás. Porque Él quiere estar con nosotros. ¿Sí? No temas si la noche es oscura. El sol de justicia ya ha salido. Su nombre es Jesús. Él es nuestra esperanza viva. Él es nuestro refugio seguro. Y Él es nuestra victoria cierta. Que el Señor nos ayude en nuestras luchas para decir como David: sálvame, líbrame, ayúdame. Amén.